Cuando una nación se olvida de Dios y adopta ideas seculares, va a correr el riesgo de perder muchas cosas que la Biblia nos dice que debemos estar más bien afianzados en Dios, Claro. en cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Creo que eso impactó mucho mi vida, ¿no? No podemos dejar de lado, no podemos olvidarnos de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas naciones caen en la oscuridad? ¿Qué factores pueden llevar a una sociedad próspera a convertirse en un lugar de terror? En este episodio, junto con Adriana y Andrés Pavón de Editorial CLC, vamos a explorar algunas de las respuestas a estas preguntas a través del lente de un libro que te impactará muchísimo. Se titula Cuando una nación se olvida de Dios, del pastor Erwin Lutzer. Vamos a descubrir cómo un país que parecía destinado al éxito puede desmoronarse cuando se aleja de sus raíces espirituales y le da la espalda a la verdad. Y nosotros creemos que esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. El pastor Lutzer nos revela en este libro escalofriantes similitudes entre la Alemania nazi y nuestra sociedad actual, y nos advierte que debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Así que prepárate en este episodio para un viaje a través de la historia que nos va a llevar a reflexionar sobre nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, aquí en La Verdad que Transforma. Quienes se olvidan de la historia están condenados a repetirla. Y con esta afirmación tan contundente, queremos iniciar hoy hablando acerca de este libro que se titula Cuando una nación se olvida de Dios. De por sí ya el título está impactante y yo diría que de miedo. El libro lo escribe Erwin Lutzer, y Erwin Lutzer, bueno, muchos seguramente les suena el nombre porque ha escrito más de 70 libros, muchísimos de ellos en español. Fue pastor de esta iglesia histórica en la ciudad de Chicago, la iglesia Moody, por muchísimos años. Bajo su liderazgo, la iglesia creció, desarrollaron centros teológicos de educación, y ahora el pastor Lutzer pues se dedica más a llevar su ministerio, su programa de radio, y es una voz, yo diría, profética, particularmente en los Estados Unidos, pero los principios que presenta en sus libros, particularmente en este, son principios bíblicos que aplican a cualquier país, a México, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, al mundo entero. No sé, Adriana, Andrés, ustedes que han tenido la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, de verlo, como ven, le he puesto muchos papelitos, notitas a esas áreas, esos comentarios, esos párrafos, ese contenido que me ha impactado. ¿A ustedes qué les ha parecido, Andrés? Bueno, Marilis, Adriana, creo que el libro ha sido impactante, empezando por ahí para mi vida personal. Y creo que para muchos, ¿no? Hay que contar, y esto lo tengo que contar aquí en la empresa, en la editorial CLC, realmente fue como una norma en los devocionales que íbamos a leer el libro Cuando una nación se olvida de Dios. Apenas fue la novedad en nuestros devocionales, empezamos a leer Cuando una nación se olvida de Dios. Y bueno, hay que recalcar que este libro llegó en un momento bastante crucial, elecciones, mucha incertidumbre en el tema también político y demás, pero siempre me pareció interesante el mensaje, como su título lo dice, que es cuando una nación se olvida de Dios y adopta ideas seculares,
va a correr el riesgo de perder muchas cosas que la Biblia nos dice que debemos estar más bien afianzados en Dios que en cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Creo que eso impactó mucho mi vida, ¿no? No podemos dejar de lado, no podemos olvidarnos de Dios. Cuando una nación se olvida de Dios, es muchas cosas que decir. Cuando lo leí, digo, primero que es un libro, como decía Andrés, que es clave, o sea, que deberíamos leérnoslo todos como cristianos y aún como no cristianos para entender muchas filosofías y muchas cosas que van, de dónde van surgiendo, no son nuevas, definitivamente las historias se repiten. Y como decías tú, el problema es no conocer la historia para poder ver qué es lo que nosotros estamos siendo parte de esta nueva historia que se está repitiendo y cuál es nuestra participación activa en esto que estamos viendo hoy. Entonces, es un libro que ha impactado mucho porque él lo basa en lo que pasó en Alemania con los nazis, que nos parece una historia que ya todos conocemos, ¿verdad? Sobre el Holocausto y los millones de judíos que murieron. Y podría parecer una historia muy extrema porque uno dice, pero wow, lo que pasó en esa época nunca va a volver a pasar. Y bueno, seguramente no va a volver a pasar, tal vez en esa magnitud de la misma forma. Pero muchas de él decía una frase que me gustaba que decía, el nazismo no nació en el vacío. Es decir, nació sobre unas ideas que se fueron aceptando, se fueron volviendo aceptadas por las personas y así fue como fue naciendo fue como se fue llevando todo esto a lo que finalmente pasó, que ya sabemos que es el Holocausto. Entonces, muchas de esas ideas son cosas que vemos hoy, como por ejemplo, bueno, el sometimiento al gobierno, ¿verdad? Que siempre por ejemplo, les preguntaría a ustedes, ¿deberíamos someternos al gobierno o no deberíamos someternos al gobierno? Porque vemos que la palabra dice que nos debemos someter a nuestras autoridades, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? O, por ejemplo, ¿los niños deberían ser educados por nosotros o por el Estado? Porque en esa época Hitler tomó control de las generaciones nuevas. Claro. Pero antes que posiblemente eso sucediera, y eso es lo que el pastor Luther nos va relatando en su libro, que el nazismo, que hoy vemos como algo terrible, algo despreciable, que debemos odiar esa parte de la historia por lo que hicieron ellos, por lo que hicieron los nazis contra los judíos, nos parece horrible y que, como decías tú, Adriana, nosotros pensamos que eso jamás se va a repetir. Sin embargo, recordemos que el nazismo fue aceptado popularmente en la cultura. Aún por la iglesia. Sí, aún por la iglesia. Claro, claro, porque en principio y en teoría estas figuras que traen estas nuevas ideas radicales de justicia social, de defensa de los derechos, muchas veces vienen disfrazadas con intenciones como lo que ahora podemos ver al culminar la historia de lo que pasó en Alemania. Ahora podemos ver las raíces y las consecuencias. Entonces, son corrientes culturales que comenzaron siendo muy populares y que fueron cambiando la ideología de un pueblo con unas estrategias que utilizaron para llegar entonces al extremo de la exterminación, del deseo de exterminar la raza judía. Y eso es lo que el pastor Luther nos alerta, porque esto no es un libro acerca de la historia de lo que pasó con los alemanes y los nazis. No. Esto es como una alerta, como banderas rojas. Es como un comparativo de ideas. Idea que surgió aquí y nos muestra cómo, mira, esta idea aquí hoy en el presente está volviendo a surgir de una manera tal vez diferente, pero tiene como la misma raíz. Pero es similar de dónde nació y con el objetivo con el que está siendo hoy día desarrollada, porque sí lo estamos viendo. A diferencia de cuando la Alemania nazi
los medios de comunicación eran muy limitados, incluso algunos estaban siendo controlados por el gobierno. El pueblo en los demás países no tenía necesariamente un conocimiento detallado de lo que allí estaba pasando. Ese es el valor de los museos que hoy día hay del Holocausto en diferentes ciudades del mundo, que nos muestran lo que posiblemente las generaciones anteriores que vivieron esa época no pudieron ver, pero nosotros, a través de las redes sociales y de las comunicaciones, podemos saber lo que está pasando exactamente en Paraguay, en Bolivia, en España, en Honduras, en República Dominicana, y darnos cuenta de las similitudes de estas corrientes culturales que están pasando hoy día en nuestros países. Y lo que el pastor Lutzer dice es, ojo, iglesia, porque este libro está escrito para los cristianos. Es una voz de alerta para nosotros. Nos está diciendo, ojo, que de la misma manera en que estas corrientes muy populares comenzaron a meterse en la ideología del pueblo alemán en aquel tiempo y de sus aliados, estamos viendo señales similares hoy día en nuestros países. Y de verdad, si a mí miren, yo les voy a confesar algo. A mí me encanta ver películas de arte, pero las películas del tema del Holocausto no las puedo manejar. Vi una hace muchos años que era de este alemán que iba salvando judíos y los escondía en su fábrica. Y era una película hermosa acerca del valor de la vida, de la compasión, de la misericordia, pero era cruda porque mostraba esas escenas terribles. Yo vi esa película y yo me quedé marcada como un mes sin dejar de pensar eso. Y después, a los pocos meses, tuve la oportunidad de ir al Museo del Holocausto en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y yo salí impactada que la impresión me duró semanas. Entonces, para mí es difícil manejar películas de este tema porque sé que no son parte de la fantasía, sé que son parte de la historia, que fueron reales. Si eso nos parece terrible y todavía a mí me para los pelos y me estruja el corazón, tenemos que pensar que esto, en cierta perspectiva, está empezando a suceder en nuestros países. ¿No debería eso también ponernos con los pelos de punta, ponernos en alerta? ¿Te está gustando el contenido de La Verdad que Transforma? Pues tenemos mucho más que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico a través de nuestros boletines mensuales. Entérate de primera mano del lanzamiento de libros y Biblias que te ayudarán a ti y a tu familia en cada área del crecimiento espiritual. Entra a editorialunilit.com y suscríbete a nuestro boletín mensual. Únete a una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer y conectar para tener vidas transformadas. Claro, Amarilis, y yo pienso que hay una frase en el libro que señala y cita a Hitler sobre una frase que les decía a los pastores y a la iglesia del momento, y les decía, ustedes quédense confinados a la iglesia, quédense allá adentro, que yo me voy a encargar del pueblo alemán. Claro, imagínate, en un momento de dificultad, de situaciones económicas y demás, y sale este personaje y dicen, yo me voy a encargar del pueblo, del Estado, de demás, ustedes sigan haciendo. O sea, fue una conversación, fue un texto bastante fuerte para la época, que ellos decían, ok, lo que Hitler está diciendo tiene como un poco de sentido, pero lo que no se esperaban o lo que no sabían, que detrás de eso había una propaganda y una manipulación, que es uno de los capítulos que había, ¿no? Que toca el libro. Y me parece interesante ese paralelismo con la Alemania nazi que hace el autor Lutzer, y ese análisis que hace cómo el régimen nazi logra manipular a la iglesia, cómo logra manipular a la sociedad, y de esa misma manera lo que hace es instaurar su ideología, ¿no? ¿Qué hizo con eso? Lograr que la iglesia se dividiera. Y la dividió completamente.
Algo interesante que lo rescato mucho del libro es que constantemente Erwin Lutzer anima al pueblo cristiano, anima a los pastores, a nosotros también, nos anima constantemente a ser cristianos valientes en nuestra fe. Debemos ser valientes. ¿Y por qué valientes? Porque no podemos dejarnos llevar por las corrientes culturales, políticas que intentan relegar a Dios. Creo que ahí está la gran diferencia. Cuando hay una nación que relega a Dios, que se olvida de Dios, Lutzer lo habla en un capítulo y dice que cuando ocurre esto, viene un juicio, y el juicio es divino, lo nombra de esa manera. Y es triste pensar que en muchas ocasiones nos estamos dejando o estamos permitiendo llevar a todas estas ideologías, todo esto, a un punto de división para la iglesia, y no debería ser así. Debemos ser cristianos. Eso es lo que quiere él al final, ¿no? Claro. Bueno, esa es la famosa frase que dice, divide y reinarás. Sí. Y la palabra de Dios que dice, un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Así es, Adriana. Entonces, siento que es un libro que nos llama a ser valientes también, a ser cristianos de fe y no dejarnos llevar por estas corrientes que tienden a dividir y a relegar a Dios. Yo quisiera compartirles de lo que tú estás hablando, o una parte aquí del libro que dice, la experiencia de la iglesia de la Alemania nazi nos recuerda que Cristo debe estar solo. No debemos adorarlo como alguien que se encuentra al lado de los líderes de gobierno de este mundo, sino como el que está sobre ellos, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso me encantó porque muchas veces también pensamos que ciertos políticos son la solución, ¿verdad? Claro. Y lo ponemos, como dice, al lado de. Y la realidad es que mezclar el gobierno con la política es algo que, o sea, somos parte de este mundo, nos regimos bajo las leyes de este mundo, de los gobiernos, pero realmente, y tenemos que ser participantes activos, tenemos que votar, tenemos que tratar de trabajar las personas que están en puestos de autoridad, de liderazgo, ir por los principios bíblicos, pero la realidad es que siempre el Señor Jesús va a estar por encima de esto, y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. No es ellos no son el Mesías. No, y Él lo va a salvar. Claro, mañana Andrés se postula ahí en Colombia para presidente de la nación. ¿Tú te imaginas, Pipe, de presidente? Yo pues esperaría, esa es más esperanza, que algo así suceda. Pero los cristianos dejamos de ser cristianos y nos convertiríamos en andresistas. Entonces ya desenfocamos nuestra mirada, nuestra esperanza y muchas cosas más que ponemos en tela de juicio y empezamos a negociar, y ya no es tanto Cristo mora en mí, Andrés Pavón, el futuro presidente, es el que rige mis decisiones, mis comentarios, la forma en la que me manejo en la sociedad. Incluso la manera en la que altero ciertos mensajes de la iglesia o me manejo en la vida cristiana. Sí, Amarilis, creo que lo que acabas de decir es importante y siento que es un libro que toca andar con un resaltador en la mano. O sea, sí, mira, en todas las porque todos los párrafos que encuentra, todos son para poner en redes sociales. Sí. Claro. Todo. Y dices, no, pero yo pensaba que el que había resaltado antes era el importante, pero este es más importante, este es más relevante, sí. Este es igual de importante, este es igual de relevante. Este es un libro que todo cristiano tiene que leer. Los jóvenes universitarios tienen que leer esto. Los jóvenes adultos tienen que leerlo. Los recién casados tienen que leerlo. Los padres de niños de 0 hasta que el Señor nos lleve, tenemos que leer esto. Pastores, líderes, ministros, todo cristiano. Todo el que conozca a Cristo tiene que leer esto. Hay un punto que quiero resaltar del libro. Él tiene, bueno, hay varios capítulos, ¿verdad? Habla, creo que, acerca de la prensa en esa época. Pero hay uno que me llamó mucho la atención y es la parte de los padres. Habla acerca de la educación de los hijos. Y decía él, explicaba cómo en esa época
los ponían aprovechaban como ese deseo que siempre el ser humano tiene digamos, de independencia, ¿sí? De irse en contra de la autoridad, porque ustedes saben que los que tienen hijos saben que siempre nuestros hijos de alguna manera están retando y tratando de extender los límites. Bueno, pues ellos conocían y estudiaban muy bien lo que eran los niños y los jóvenes, y les hacían los ponían en contra de sus padres. Les hacían ver, porque ellos lo que hacían era pues proporcionarles supuestamente una supuesta libertad que iban a encontrar en todo esto nuevo que ellas estaban creando, esta nueva mentalidad, ¿verdad? Y que ellos iban a poder ser libres en esa mentalidad. Y qué increíble que cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, y es que eso es lo que está pasando hoy, lo que vemos, y él también lo narra, como hoy a los niños que están yendo a las escuelas les están diciendo que no tienen que ellos pueden, si digamos en el caso del tema de identidad de género, que si ellos no se sienten o son hombres y se sienten una niña, que ellos pueden ser libres, y que si no, sus padres no lo aceptan, ellos pueden ir y decirlo, y decirlo en el colegio, y que casi que el colegio, las autoridades acá están por encima de sus padres. Entonces vemos cómo la historia se repite, y esa es la parte interesante del libro, de ver, wow, abrir los ojos y ver que hay cosas como estas que se dieron en medio de un gobierno súper tirano, como fue el nazismo, y ver cómo hoy se están dando también para traer manipulación. Mira, yo quisiera leer en ese tema, en la página 143 del libro, Lutzer dice: infortunadamente nuestras escuelas se han convertido en cámaras de adoctrinamiento, donde a los niños se les destruye la confianza en sus padres, su iglesia y su identidad sexual, y se les obliga a recibir una dieta de secularismo e inmoralidad. Entonces, yo tengo un hijo que está en universidad. Adriana tiene 3 hijos, 2 de ellos ya en universidad. Andrés está empezando a planificar. Así es. Cuando uno está criando, uno dice: ay, qué bueno, ya cuando lleguen a universidad, ya terminé, ya los entrego maduros, con sus convicciones profundas. Pero por otra parte, cuando los chicos están en escuela, o sea, en edad preescolar, uno los manda a la escuela y uno dice: ay, bueno, menos mal, ya van a la escuela, ahora la escuela me ayuda a desarrollarlos, a que aprendan. En ninguno de los 2 extremos están seguros. No. Hoy día como padres, ni cuando los teníamos bajo nuestras alas, que confiábamos en el sistema educativo para que nos ayudara en los temas académicos. O sea, yo quiero que mi hijo aprenda historia, matemáticas, idiomas, artes, música en la escuela, porque la parte de religión, de fe, es la que yo como padre escoja para mi hijo. Y ya estamos viendo esas batallas. A mí no me tocó, porque ya mi hijo está en la universidad, no me tocó pasar por ahí, pero sí sé de muchos casos en los Estados Unidos donde a los niños se les asignan libros de lectura, en algunos casos opcional y en otros obligado, acerca de identidad sexual, donde un niño se sentía niña y entonces empezó a vestirse como niña y se cambió el nombre y ahora quiere que le llamen un nombre de niña. O los expone a información sexual demasiado avanzado, que lo que está buscando es hacerlos adictos y tenerlos controlados y hacerlos adictos al sexo, porque el sexo es algo donde no tienes ningún problema, lo puedes tener con quien quiera, a la edad que quieras, y no te tienes que preocupar del embarazo, porque para eso está la herramienta del aborto, que está visto pues como un tratamiento médico más, que cualquier persona va y lo adquiere y lo puede hacer. Entonces, esto lo estamos viendo desde ya.
en nuestras escuelas esto no es algo que va a suceder, esto es algo que está sucediendo. Les hacen preguntas súper directas que nuestros niños los cuidamos lo que ven en la casa, lo que escuchan, para que vayan al salón de clase y les digan no tanto cómo hacerlo, ¿no? Dice aquí el libro, sino más bien cómo tener sexo sin culpa y sin procrear un bebé. Claro, y eso es un adoctrinamiento. O sea, totalmente. Y es interesante que Erwin lo planta en el libro como los padres son los responsables de la educación de los hijos, no el Estado. Habla acerca de una parte que me pareció interesante acerca de una historia de unos oficiales, esto es verdad, que van a la casa de unos padres de familia, rodean a los padres y les dicen necesitamos llevarnos a sus hijos, los vamos a tener presos a ustedes, o sea, una historia trágica. Sí. ¿Cuál fue el crimen que cometieron? Simplemente los padres se habían rehusado a enviar a sus hijos a la escuela pública local. Para dar la educación en la casa. Exactamente. No. ¿Y en qué año fue eso, Andrés? No sé si te acuerdas el año, porque uno pensaría que eso fue, o sea, en la Alemania nazi. 2008. 2008. Así 2008. Entonces, es preocupante y debe ser un llamado a la acción, ¿no? No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo están sucediendo este tipo de cosas, sino nosotros estamos llamados a ser cristianos valientes. ¿En qué sentido valientes? Bueno, prácticamente nosotros debemos ser personas que, bueno, en su caso, ustedes que tienen ya hijos, hablen de Dios a los hijos. En mi caso, yo aspiro y oro mucho a Dios porque quiero ser un padre que discipule a sus hijos. Totalmente. Para que cuando se enfrenten con esta realidad, tengan sus bases y sus fundamentos tan firmes que ellos no vayan a caer, ¿no? Y es lo que Erwin dice constantemente en cada uno de sus capítulos y es, sean cristianos valientes, tengan fe, no releguen a Dios, no se olviden de Dios, porque si eso pasa, caemos en un juicio terrible. En ese tema, dice él en ese capítulo que se llama Los padres son los responsables de la educación de los hijos, no el Estado, él dice, nuevamente debo enfatizar que no todas las escuelas públicas se han adscrito a estas agendas, pero los padres deben investigar qué se les está enseñando a sus hijos. De no hacerlo así, nuestros hijos están siendo confiscados mentalmente por un punto de vista humanista intencional. Y a mí esa palabra de confiscados me impresionó tanto porque nosotros pensamos que nosotros los papás pensamos que por tener a nuestros hijos bajo nuestro techo ya están cubiertos y están protegidos. Ajá. Pero esa mente los puedes tener contigo, mamá y papá, y durmiendo en un lugar seguro y llegan a la hora que tú dices y no salen sin ti. Puedes tener todas las cámaras de seguridad, todas las medidas de seguridad, donde físicamente tu hijo esté contigo, pero su mente, sus pensamientos, que son los que dirigen sus acciones, si ya están confiscados por estas ideologías que van en contra de la palabra de Dios, los perdimos. Entonces, es una batalla activa, no es pasiva, porque antes pensábamos, esos temas de fe y del futuro, los hablamos cuando tengan 15 años, 16, que están más maduros. Eso posiblemente habrá sido cierto hace varias generaciones atrás, pero hoy día, desde niños, están siendo bombardeados por demasiada información. Desde los 5 años empieza el currículum. Yo tuve a mis hijos en colegio público un tiempo, después los tuve en colegio privado. Y lo que hacíamos era, bueno, acá hay varios tipos de colegio público. En el que ellos estaban era un poco menos, trabajaba algunas cosas más, de forma más, no estaba tan ligado al gobierno. Y creo que de todas maneras les tocó todavía una época que, aunque ya fue hace unos años, todavía menos fuerte, porque es que cada vez es más fuerte. Lo que hacíamos era que nos hacíamos parte de las reuniones como en los consejos de padres que hay en las escuelas,
y él lo recomienda mucho, Lutzer lo recomienda mucho en su libro, de que seamos participantes activos también de ese tipo de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? No solamente en la casa, sino muy pendientes de lo que están afuera, ya sea que están en un colegio público, tratar de ver de qué les están enseñando. Decía él, para otros padres puede significar sacarlos y tenerlos en las escuelas en casa. Gracias a Dios, creo que, bueno, acá en este lado del charco, como dicen, creo que no es prohibido. Parece que yo no sabía lo de Alemania hasta que leí este libro, que allá tienen que ser, no sé si todavía es actual esa medida, pero los niños deben ir a las escuelas y recibir lo que las escuelas públicas les dan, si no es un delito, y meten a la cárcel a los padres. Pero bueno, acá todavía podemos ejercer nuestra libertad, y también me gustaba mucho eso que él mencionaba en el libro. Decía que nosotros no valorábamos nuestra libertad, que nosotros no sabíamos que somos libres todavía en muchas cosas, y que de verdad tenemos que pelear, que no es algo que te lo regalan, o que la libertad no es algo que está ahí porque sí, sino que es algo por lo que tenemos que luchar, y empezando en el hogar, y bueno, lo que se puede hacer allá afuera y lo que no, con nuestra familia primero. En este tema, para irlo concluyendo, en el tema particular de los padres, porque el libro no es únicamente para los padres. Esto es uno de los capítulos que estamos comentando, y dice, le tengo que pedir que como padre le aconsejo a los demás papás que tomen el control de la educación de sus hijos. Para algunos, eso significa educarlos en casa. En Estados Unidos se llama homeschooling. Y sé que en muchos países de América Latina ya se está comenzando a trabajar en esa área. Para otros significa meterlos en una escuela privada. Y para los que tienen a sus hijos en una escuela pública, significará trabajar junto con los maestros o las juntas directivas escolares y sus administradores y aquí está la palabra claves, esta subráyenla en resaltador amarillo neón. Monitorear lo que está sucediendo en la vida de sus hijos. No hay respuestas fáciles, pero nuestros hijos son nuestra más preciada posesión. Pero ¿sabes lo que pasa? Y yo me confieso como mamá. Cuando nuestros hijos están en las escuelas, bueno, están tomando las clases básicas, listo, comenzaron las clases, uno se desconecta porque uno asume pues que todo está bien, que hijo, ¿cómo vas en las notas? ¿Tienes examen de qué? De ciencia, bueno, listo, ¿ok? ¿Cómo te va en la clase de inglés o de español? Me dieron unos libros para leer, tengo tarea esta semana, bueno, listo. Nos estamos inquietando en saber ¿y qué tú estás leyendo? ¿Y de qué estás leyendo? ¿Y de qué se trata? Entonces, si no queremos que el gobierno, las escuelas, la cultura, la sociedad confisque la mente de nuestros hijos, nos toca tener un rol más activo para monitorear lo que está pasando. Perdón, eso es muy importante porque he conocido casos de personas en nuestra iglesia que han hablado de cómo su hija tuvo que leer un libro del colegio y era acerca de una pareja de homosexuales. Entonces, el conflicto y cómo la niña lo identificó, le dijo a su mamá, entonces su mamá fue a hablar al colegio, y todo este proceso, ¿verdad? Que al final, bueno, para algunos será satisfactorio, para otros no tanto, pero si no hay esa comunicación con nuestros hijos, ellos le pasan por encima el libro, se lo leen todo y queda aquí. Claro, y es interesante ver cómo hasta para personas estudiosos en los temas, toman como modelo de vida el modelo cristiano. Aún sin creer en Dios, dicen como, ok, el modelo cristiano es un modelo de vida correcto y es el modelo de vida que funciona. Te dice cómo debes actuar, qué debes hacer, todas estas cosas. Y es interesante ver cómo ellos nos miran a nosotros para hacerlo de esa manera. Ahora, nosotros también tenemos que tomar voz en esto y decir, ok, hay una frase que me encanta y es que el mayor agente evangelístico que se puede tener es nuestro testimonio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo podemos levantar la voz frente a esta sociedad, frente a un gobierno, frente a esto? Bueno, ser padres piadosos, ser hijos piadosos,
ser hombres que hablan de Dios, que no relegan a Dios, sino que, bueno, hasta en los detalles más mínimos, pienso yo, ¿será que nosotros le estamos preguntando a Dios, Dios, ¿tú qué piensas acerca de si debo, qué sé yo, comprar esta casa o no? ¿Será que tú estás de acuerdo con que yo haga este negocio o esto no? Cosas tan chiquiticas que de pronto las tomamos tan a la ligera que hasta en eso nosotros debemos poner a Dios, porque Dios siempre debe ser el centro de todo. Así es. ¿Listo para llevar tu crecimiento espiritual al siguiente nivel? Te invitamos a visitar editorialunilit.com. Allí encontrarás recursos para desarrollar tu ministerio, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas espirituales más profundas. Y no te quedes fuera de la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir la inspiración diaria que tanto necesitas. Conéctate con nuestra comunidad y permite que la verdad de Dios transforme tu vida. Algo que quería decir. Me gusta porque al final de cada capítulo, el pastor Lutzer, y creo que lo hizo precisamente por ese corazón pastoral, después de darnos y de compartirnos la cruda realidad de lo que está pasando en nuestros países en comparación con la historia de la Alemania nazi, él dice, yo no puedo terminar cada capítulo en este tono oscuro de depresión, de que, Señor, me quiero morir, ven y búscame ya porque este mundo está horrible, sino que él nos comparte promesas y versículos de esperanza que nos recuerdan, como decías tú, Andrés, que sí, las cosas se están poniendo malas y peores, pero tenemos que ser valientes y tenemos que saber que conocemos el final de la historia. Los que estaban viviendo lo que atravesaron los nazis no sabían lo que estaban viviendo, no sabían si eso iba a durar un par de meses o un par de años, no sabían el final de su historia, había mucha incertidumbre, dolor, tristeza, luto, oscuridad. Nosotros sí sabemos que a pesar de que estemos atravesando por algo así, tenemos un final de victoria, donde el Señor, y estoy buscando aquí algo que dice Lutzer, no nos desanimemos ni nos atemoricemos porque sabemos que Dios reina y que al final Él mostrará su poder y justicia. Entonces no es un libro que te va a dejar en la tristeza, en la desesperación y ahora ¿qué hacemos? Nos vamos a encapsular en un lugar, nos vamos a una cueva, nos escondemos. No tenemos por qué, no tenemos por qué. Y tampoco, perdón, también decía, tampoco es un libro para, digamos, quiero hablar de política bien, entonces me voy a leer este libro para poder debatir. Decía, lo puedes usar, te va a servir porque te da muchos argumentos, pero realmente es para el propósito que tú estás diciendo ahí, porque siempre al final trae esperanza, porque sabemos que este mundo está mal y según lo que nos dice las escrituras, esto se va a poner mal, peor todavía. Peor. Entonces, y es más, el último capítulo del libro termina así, debemos exaltar la cruz de Cristo aún en medio de tinieblas. Exactamente. ¿Cómo podemos, en medio de todo esto, que me gustaba mucho que él decía, por eso el título, ¿no? Cuando una nación se olvida de Dios, y él dice, el mundo se vuelve salvaje. Uh-huh. Y he escuchado varias veces de otros predicadores también la palabra salvaje, y yo decía, wow, claro, salvaje lo vemos como un animal salvaje que se come otro, y lo vemos en los programas sí, la sangre. Entonces es como el ser humano puede llegar a ese punto de prácticamente eso, ¿no? Comerse al otro, de no importarle nada, sino su propia deseos, y sabemos que nuestros deseos pues no son los mejores. Uh-huh. Entonces, él pone esperanza en medio de esto, y por eso dice, Dios es el centro de tu vida, de tu familia, y aunque no sea el centro de la nación, ¿verdad? Pero somos parte de esa nación y somos luz en medio de las tinieblas. Correcto. Hoy yo me traje mi cafecito en la taza de la abuelita, porque como era un tema serio,
yo dije, bueno, tengo que dar esta imagen de seriedad, de formalidad, así que salud a los que están tomando también. La tuya está muy juvenil, la mía está marcada. Pero me gusta la taza de la abuelita. Mencionaste, yo creo que es el pináculo de este libro, la cruz de Cristo. Y nos llena de esperanza, pero también hay un desafío. Y miren lo que dice Lutzer. La Iglesia siempre ha enfrentado la tentación de modificar el Evangelio o de hacerlo secundario ante una agenda política, filosófica o cultural. O sea, decíamos ahorita las negociaciones que hacemos para encajar con lo que está pasando. Pero miren, cuando esto sucede, los cristianos tienen acceso a la cultura, pero no a la cruz. Wow. Una vez más, la escondemos. Tremenda frase. O sea, tremenda. La cruz es la base del Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos hace llamar cristianos. Es la cruz. Cuando queda secundaria, cuando una nación se olvida de Dios, cuando esa cruz, no, espérame, esto está muy religioso, vamos a darle paso mejor. Ahora en la iglesia. ¡Claro! Más en la iglesia, porque el que no conoce a Cristo no valora la cruz. La cruz no tiene ningún impacto en su vida. Pero nosotros que sí, y la ponemos en segundo lugar. Y este último capítulo donde él habla de la cruz, cómo no podemos ser indiferentes a la cruz, cómo la cruz tiene que ser el centro de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestra iglesia, de nuestro cristianismo, la manera en la que lo vivimos. Claro. Y ahí está cuando una nación se olvida de Dios. Claro, Amarilis, y eso nos lleva a tener una mente bíblica, ¿no? Y tener una mente, una cosmovisión bíblica trata de eso, de que el centro de nuestra vida debe ser Dios en todo tiempo, en cada decisión, cada pensamiento, cada circunstancia, todo. Y me encanta que en ese capítulo, en ese último capítulo, expone, ok, la cruz de Cristo, hay esperanza, la iglesia primitiva, esto, pero lo último dice, ok, ahora nos toca a nosotros. No es un trabajo relegado, sino también hacemos parte de esto y nos toca a nosotros. Y dice, ok, la iglesia cristiana ha sufrido a lo largo de los siglos, ha tenido persecuciones, ha tenido ciertas circunstancias difíciles, pero ok, ahora nos toca a nosotros. Y ese nos toca a nosotros es un accionar. Hay que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Ok, yo invito a que en el lugar donde tú te encuentres, sea en tu trabajo, en tu estudio, aún en la calle, cuando estés conduciendo, siempre tengas una mente bíblica, siempre. No se trata de un domingo en la iglesia únicamente, sino diariamente debo tener una mente bíblica. Ser respetuosos con los demás también, la Biblia me lo dice, ama a tu hermano también, aún si me ofenden. Y esto responde absolutamente todo y es tener a Dios todo el tiempo en nuestra vida. Todo el tiempo. Si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios, ¿se acuerdan esas caricaturas donde uno tenía aquí el angelito y acá el diablito y uno te decía no hagas esto y el otro sí hazlo? Bueno, si tuviéramos esa conciencia maduramente y espiritualmente hablando de la presencia de Dios con nosotros en todo momento, cuando voy al banco, cuando estoy firmando el contrato, cuando me devolvieron dinero de más y la persona no se dio cuenta, pero yo sí, cuando estoy haciendo mis impuestos y el contable me dice, uy, te voy a dar algo acá entre tú y yo, si firmas y pones y escribes y añadimos algo acá, te van a dar más dinero, tienes que pagar menos, pero eso entre tú y yo. Si tuviéramos conciencia de la presencia de Dios, si tuviéramos esa mente bíblica, ¿cómo sería nuestra sociedad? El impacto que los cristianos estuviéramos haciendo en cada una de nuestras naciones. Claro, la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Exacto. En cualquier situación que te encuentres, ¿qué haría Jesús? Sí. Aquí hablan mucho en Colombia y dicen que no la comparto ni un poquito, y es que dice, usted debe tener un poquito de malicia,
tienes que ser vivo. La malicia indígena. Dice. Sí, dicen así. Claro. Tienes que ser vivo. Cuando a mí me dicen eso, mira, yo lo que les digo es, ¿y por qué no tú tienes un poquito más de bondad? Porque, ¿qué haría Jesús en este caso? Claro. Y ese punto que tocas es importante. Creo que ahora nos toca a nosotros, ¿ok? Ya Lutzer presentó esta premisa, ya nos presentó qué pasó con la Alemania. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Amarilis? ¿Qué va a hacer Pipe? ¿Qué va a hacer Adriana? Exacto. Es una llamada de urgencia. Es una voz profética. Ahora que podemos tener acceso libremente a estos libros, ahora que podemos estar a través de este medio hablándolo y no somos cancelados aún. Algo que me impresionó mucho y está casi en las últimas páginas del libro y dice, en la comunidad evangélica se ha sustituido la teología por la psicología y la gracia barata ha reemplazado lo que Bonhoeffer describió como la gracia costosa. En resumen, hemos perdido nuestro eje intelectual y espiritual y lo hemos reemplazado con el consumismo, la autoayuda y la búsqueda de la autopromoción. O sea, yo primero, lo que yo pueda hacer. Decía Adriana ahorita, nos volvimos salvajes, yo me como el que sea y busco los métodos que sea, pero yo voy primero. Estamos absortos en nosotros mismos en vez de estar absorbidos en Dios. Y podemos ver los resultados. Qué lindo. Es impresionante. Wow. Entonces, mucho que sacarle. La pregunta que decía Adriana al principio, ¿nos sometemos al gobierno o nos sometemos a Dios? ¿Sometemos a nuestros hijos a la educación que las escuelas quieran darle o los sometemos a la educación bíblica que sabemos que necesitan para convertirse en mejores hombres y en mejores mujeres y en hombres y mujeres que agraden a Dios? Es un llamado urgente cuando una nación se olvida de Dios. No olvidemos, como dice el autor, la historia, recordémosla para no repetirla. Y con respecto a lo que tú decías, al final él dice, nuestra más importante sumisión se la debemos a Dios. Así Entonces, a nosotros todavía no nos ha tocado, como le tocó a los apóstoles, realmente morir por el evangelio. Uh-huh. Y bueno, no sé si nos vaya a tocar en esta época, pero ser cristiano de iglesia, sí, de domingo, es fácil, ¿verdad? Ay, qué chévere está esta prédica, la voy a escuchar, o esta canción, uy, qué cool esta canción. Pero ser cristiano, como decías ahora, Amarilis, de uno día a día decidir hacer lo correcto, es otra cosa. Y enseñarle eso a nuestros hijos todavía más difícil porque, claro, son personas independientes de nosotros. Pero es ahí donde realmente necesitamos a Dios, al Espíritu Santo, todos los días y donde realmente hacemos la diferencia en lo que hablamos, en lo que sí escuchamos, pero es en nuestra aplicación diaria donde realmente marcamos la diferencia. Así que bueno, mensaje de esperanza. El Señor está con nosotros, nos tiene aquí con propósito, somos luz en medio de las tinieblas y qué hermoso es que cuando cada uno lleguemos al cielo ante la presencia del Señor, podamos decirle, Señor, me dio un trabajo, pero lo cumplí. Uh-huh. Fue duro y me temblaban las rodillas y sentí la presión, pero lo cumplí. Gracias a la fuerza del Espíritu Santo, gracias a pastores y ministros que se levantan con la sana doctrina, que nos motivan a tener esa mente bíblica que decía Andrés en nuestras vidas y que nos motivan como padres, como esposas, como esposos, como hijos, a compartir con nuestra familia y llevarlos, que vayamos de la mano siempre, agradando al Señor, obedeciéndolo y dando nuestra vida por esta causa tan hermosa que es Cristo, murió en la cruz por nuestros pecados y es nuestro Salvador, el único camino a la vida eterna. Y bueno, amigos, si quieren más información de este libro, pueden visitar nuestro sitio web,
que es editorialunilit.com, y ahí van a conseguir este libro publicado por la editorial CLC, el cual tenemos el privilegio de poder distribuir internacionalmente y compartirlo con sus pastores, con sus amigos, con otras parejas de matrimonios, con otros papás, si han sido impactados. Ahí los esperamos para seguir la conversación, y también en nuestras redes sociales, donde pueden aprovechar ese contenido que muchas veces compartimos de este y otros libros, y ponerlos en su muro, compartirlos, darle share. Eso puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Algo tan sencillo como eso. Chévere. Bueno, nos vamos en el nombre del Señor. Habrán naciones que se olvidan de Dios, pero nosotros no. Amén, así es. Chao.